Permítanme leerle para que así tengamos el contexto y después compartimos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que el Señor bendiga su palabra leída, también la exposición de la misma, en el nombre de Jesús. Amén. Yo he titulado lo que quiero compartir con usted hoy, el impacto de una mujer de fe, o de mujeres de fe, si podemos verlo en plural allí, en esta parte de la abuela y la madre de Timoteo. Y cuando hablamos de mujeres que han impactado la vida en nuestra sociedad, nos vienen a la mente algunas mujeres, dependiendo, ¿verdad?, de dónde usted ha estado relacionado, lo que usted ha leído, pero algunas mujeres vienen a nuestra mente allí. Por lo general, viene ahí tal vez, si yo le preguntara qué mujer ha impactado su vida, tal vez, no sé, de repente pueda venir allí una abuela, de repente su madre, de repente usted diga, bueno, en el caso mío fue una tía, tal vez diga, no fue una maestra en el colegio, ¿verdad? No quiere decir que no, su mamá no jugara un papel importante, sino simplemente que esta maestra fue una mentora, alguien que Dios usó para ministrar su vida. Quizás alguna hermana de la fe. Yo no sé, pueden venir muchos nombres a nuestra mente cuando pensamos en mujeres que han impactado nuestra vida. Cuando pensamos en mujeres que han impactado nuestra vida por medio de la fe, se puede mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, cuando hablamos así en un foro abierto general, podemos mencionar, no sé, a la Madre Teresa de Calcuta, una mujer conocida por sus obras de caridad, una mujer conocida allí por ministrar y a los más necesitados en el mundo, una mujer de fe. También podemos hablar de otra mujer que tal vez algunos no conozcan mucho, Amy Carmichael. Y usted dice, ¿quién era Amy Carmichael? Bueno, era una irlandesa que por 55 años ministró, se dio completamente a el trabajo misionero en la India. Allí estuvo por 55 años ella, estableciendo muchos centros para refugiados, hospitales. Sobre todas las cosas, Amy Carmichael es más recordada por su labor social. Ella se dedicaba a rescatar niños y niñas del tráfico humano que eran llevados más que nada no solamente para esclavitud, pero esclavitud sexual y la prostitución, básicamente. Y déjame decirle que su esfuerzo a través de los años valió la pena porque el gobierno de la India llegó a pasar una ley que prohibía esto. Y fue a causa del impacto de esta señora en la India, Amy Carmichael. Tal vez si yo te menciono a usted a Corrie ten Boom, tampoco algunos la conocen, pero otros sí. Pero ella llegó a esconder a más de 800 judíos cuando la embestida nazi a Holanda, arriesgando su propia vida. Una mujer que después los nazis descubrieron que ella estaba haciendo esto y se la llevaron presa con toda su familia para Alemania y estuvo en los campos de concentración en Alemania. Pero aún estando allí en los campos de concentración en Alemania, ella seguía predicando el evangelio a los soldados y a algunos oficiales de alto rango y algunos se entregaron a Cristo
Eso para que veamos las cosas que Dios hace. Por un error la soltaron y salió libre y al poco tiempo murió también. Pero bueno, de hecho, allí la institución judía Yad Vashem la nombró justa entre las naciones a esta mujer. Tremendo. Elizabeth Elliot, algunos conocen ese nombre. Elizabeth Elliot fue la esposa de Jim Elliot, aquellos misioneros que piloteaban el avión. Su objetivo era alcanzar etnias que no había contactos con ella. Ellos murieron allí, pero Elizabeth Elliot fue a vivir allí con ellos, junto también con la esposa de Steve Sims, de Sims, que está aquí mismo en Dunelon. Pero ellos después se regresaron, pero Elizabeth Elliot continuó y es recordada. Ella murió hace como en el 2015, recordada como una mujer de fe. Una mujer que impactó a otras mujeres por su dedicación a la labor misionera. Nosotros también recogemos aquí una ofrenda en diciembre que se llama ¿cómo? Lottie Moon, ¿verdad? Lottie Moon, otra mujer de fe. Una mujer que venía de una familia acaudalada en Virginia. Pero realmente eso no le interesó a ella y se fue como maestra de misionera a China por 40 años. Y allá en China estuvo ministrando por 40 años y inclusive el dinero que llegaba a ella para sostenerse lo invertía para comprar comida a los más pobres. Son mujeres de fe que han impactado. Cuando unos misioneros pudieron llegar a donde ella y la vieron cómo estaba, ¿usted sabe cuánto pesaba? 50 libritas. Y pidieron ayuda para sacarla de allá por un tiempo hasta que mejorara su salud. Era en barco, pero llegó y murió en Japón. No llegó hasta los Estados Unidos en la travesía. Mujeres de fe, pudiéramos mencionar muchas más. Solamente les estoy mencionando algunas de estas mujeres que han impactado a generaciones con la fe, con el trabajo misionero, porque le han creído a Dios en su corazón lo que Dios puso en ella para hacer. Unas mujeres que también han impactado a muchas generaciones por su fe, por su diligencia en enseñar la palabra de Dios, son las que vamos a ver hoy, que es Loida y es Eunice. Y yo quisiera que conversáramos un poquito acerca de estas dos mujeres, de la gran influencia que ellas son. Porque ¿quién fue Loida? Tal vez eso, cuando uno comienza a hacer un estudio bíblico, uno necesita decir quién fue esta mujer, qué fue lo que hizo, qué es lo que hace que sea una mujer impactante o importante. Loida fue la madre de Eunice y la abuela de Timoteo por parte de madre. Eso no, a Timoteo lo conocemos. ¿Por qué? Porque tenemos primera y segunda de Timoteo. ¿Cierto? También a Loida se menciona y también Pablo la menciona a Eunice. Pero es curioso, hermano, cuando yo estaba buscando información acerca de ella, es curioso que se hable tanto de estas dos mujeres y no tengamos tanta información de ellas. Porque se menciona a Loida y se menciona a Eunice. Mas en cambio, cuando vamos a buscar información sobre ella, tanto en los evangelios o en algún otro sitio, no tenemos solamente la que Pablo da. Muy poca. Mas en cambio, sí sabemos de lo que hicieron. Ahí es donde radica la importancia. No es tanto en quiénes eran, de qué familia procedían, sino lo que ellas hicieron, el legado que ellas dejaron. Y tal vez las personas, cuando usted y yo pasemos de este mundo, si Cristo no ha venido antes, no se recuerden del apellido suyo o el mío. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? No, porque yo quiero dejar un legado escrito con el apellido en un stone. O que Wikipedia, cuando hagan search, salga allí. No. Dejemos un legado a este estilo. Un legado de fe. Un legado de fe que realmente cuando generaciones sean de familiares nuestros o amigos o otras personas
miren y hablen de esto. Digo, yo no me acuerdo cómo era, pero sí me acuerdo de esto y esto y esto. Que tenga que ver con esto. Loida era una mujer judía, pero es interesante que era una mujer judía, ascendencia judía, con nombre griego. Eso sí podemos nosotros saber acerca de ella. Así que esto nos habla a nosotros, en primer lugar, de la gran influencia de la cultura. Cuando usted y yo nos movemos de un sitio a otro, la cultura juega una influencia tremenda, y si nosotros no estamos firmes, la cultura puede puede moldear en la manera en que usted y yo vivimos. Especialmente para nosotros que venimos de nuestros países y estamos aquí ahora en esta tierra que nos ha dado abrigo, que nos ha bendecido. Pero que aún así la cultura va yendo moldeándonos. Loida es un nombre griego. No sabemos si Loida nació en Asia o la llevaron chiquita como algunos de ustedes, de nosotros. Bueno, no, en el caso mío no, pero otros que vinieron de 2, 3 añitos para acá porque sus padres vinieron para acá. O 5 o 6. El caso es que Loida tenía nombre griego. Pero no solamente Loida. Eunice es un nombre griego también. Usted está viendo 2 generaciones ya ahí de la influencia helenística de su tiempo. La influencia greco-romana. Los griegos ya habían pasado, pero todavía tenían una influencia tremenda. Porque en el tiempo donde está viviendo Loida y donde está viviendo Eunice con Timoteo en Asia, en la parte en Listra donde ellos estaban viviendo, que es lo que Pablo menciona aquí, es la parte sur-centro de lo que es el Turquía moderno de hoy. Ahí, en esa parte de Turquía, en la parte sur, ahí está Listra. Y ahí vivían ellos. Ya el imperio griego ya había terminado, el imperio romano estaba en su apogeo, subiendo, en control, pero aún no podían deshacerse del helenismo, de la cultura griega, de la influencia griega. Y eso ejercía una influencia sobre los países, sobre los pueblos, sobre la cultura. Así que tenemos una familia judía fuera de Jerusalén, fuera de Israel, del territorio de Israel, que vivía en Asia, que había sido influenciada. No sabemos realmente si los padres de Loida, en este caso, bajaron la guardia y nombraron a su hija así, o estaba de moda, ¿verdad? Por la cultura y le pusieron así, porque eso también pasa. Hay nombres que se ponen de moda en cierto tiempo por las influencias y ahí estaba. También Loida, una vez que ella establece su propia familia, también es influenciada porque pone Eunice a su hija. Pero no solamente pone Eunice a su hija, sino que permite que su hija se case con un griego. Entonces ahí estamos viendo cómo realmente al estar fuera de la influencia eclesiástica o religiosa fuerte de Jerusalén, de Israel, vamos a veces bajando la guardia espiritualmente. Y permitimos que la sociedad vaya influenciando y dictando. Pero bueno, estamos acá, eso no tiene nada de malo. Bueno, en realidad no tenía nada de malo. Pero para el hebreo, el nombre significa mucho porque es tu identidad, todo lo que tú eres. Es muy importante. Tal vez para nosotros hoy en día ya no lo sea, pero para ellos sí lo era. Y entonces esos son algunos indicativos para nosotros en el sentido de que habían bajado a la guardia un poco allí. Así que encontramos a una familia judía en condiciones muy similares a la suya y a la mía. ¿Por qué digo similares a la suya y a la mía? ¿Por qué? Bueno, porque se habían salido de Israel, vivían en otro país que no era el de ellos, estaban siendo influenciados por una cultura que no era la de ellos y estaba tocándoles ya. Había una diversidad allí de creencias, costumbres, gastronomía, que es básicamente lo que tenemos nosotros aquí. Diversidad de creencias, de costumbres y también la gastronomía, entre otras
cosas. Y sabe, si no me cree eso, vamos a ver qué es lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios prueba que esto había influenciado la vida de la familia de Eunice, que es de quien tenemos datos aquí nosotros. ¿Por qué? Porque Timoteo, aún siendo adulto, no se había circuncidado. Y usted sabe que la circuncisión para el pueblo hebreo es una cosa sumamente importante, porque ¿qué significa? Es una señal de ¿qué? Del pacto del pueblo de Dios. Y él, siendo adulto, todavía no se había circuncidado. Eso quiere decir que esta familia había bajado la guardia allí un poco con relación a esto. Mire lo que dice Hechos, capítulo 16, versículo 1 al 3. Llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí que había cierto, este es Pablo cuando llega en su viaje misionero. Había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. O sea, era creyente. No estamos hablando que no era creyente, pero de padre griego, dice Lucas. Él era de buen testimonio entre los hermanos en Listra y en Iconio. Pablo quiso que fuese con él. Esto es Pablo en el segundo viaje misionero. En el primero, él predicó allí. Y en el segundo viaje misionero se lleva a Timoteo con él. De esto pasó un tiempo por medio. Pablo quiso que fuera con él y tomándole lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego. O sea, este joven que no era tan joven, los 20 y pico, los 30 años, era un jovencito, ¿ok? No se había circuncidado todavía. ¿Por qué? Porque su padre tal vez no lo permitió. Porque ¿quién era el encargado del liderazgo espiritual en ese tiempo? Los padres. Los padres. Aún así, Loida, la abuela, Eunice, su madre, hicieron el trabajo. Ese es el punto que yo quiero destacar hoy. Yo te estoy dando este contexto para que veamos cómo la cultura y el entorno social influye en la vida de nuestra familia, que es muy similar a donde nosotros estamos ahora fuera de nuestros países. Eso influye, pero no determina. Porque aquí había una abuela y una madre dispuesta a enseñar la Escritura. Ese es el punto que yo quisiera que nos llevemos a casa hoy. ¿Ve? Así que, ¿quién fue Eunice? Bueno, Eunice ya hemos hablado un poco de ella, pero fue la hija de Loida y la madre de Timoteo, casada con un hombre griego. Y todo parece indicar por las Escrituras que Loida o vivía cerca de ellos en el mismo vecindario o había enviudado y vivía con ellos en casa. Una de dos. Pero ella vivía muy cerca. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, porque la Escritura dice que desde la niñez has sabido las Escrituras. ¿Por qué? Porque Loida y Eunice se han encargado de enseñártela. Una abuela a distancia le va a ser difícil, especialmente no había texto como hoy. ¿Ok? Le iba a ser difícil. O sea que ellos vivían cerca. O vivían muy cerca o ella estaba viuda ya y vivían en la misma casa allí. Así que esto es lo que sabemos de ellos, que Loida tuvo un impacto espiritual en la vida de Timoteo. Así como Eunice también, hermanos. Algunos creen que Loida se entregó al Señor Jesucristo como el Mesías, creyó en Él como el Mesías cuando el primer viaje de Pablo. Porque en este viaje donde él se lleva a Timoteo, ya es el segundo viaje misionero. ¿Okay? Pablo pasó por todas estas pueblitos de Asia predicando el Evangelio. Y algunos creen que fue allí donde ella se entregó a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, algunos comentaristas bíblicos piensan que el padre de Timoteo también ya había muerto. ¿Por qué? Porque él no se oponía a la enseñanza de la abuela y de la madre. Esa es una opción. La segunda opción es, no le importaba mucho. O sea, también era relajado en ese sentido. Bueno, yo proveo para el hogar y esto con lo otro y ustedes se encargan de él. Algo así. Una de dos.
O él ya había partido y la abuela y la madre pudieron enseñarle libremente, sin obstáculo, la palabra de Dios, o él era careless, no le importaba mucho realmente en este aspecto allí. Ahora, ¿por qué Loida y Eunice son tan mencionadas a pesar de que no son tan conocidas? Ese es el punto. ¿Por qué Loida y Eunice son tan mencionadas? Porque usted y yo vamos a escuchar sermones de ellos, estudios de esto por todos lados, si no son tan conocidas. Lo primero que te quiero decir es un par de cosas de ellos. ¿Por qué son conocidas, son tan mencionadas a pesar de no ser tan conocidas? Primero, por una fe sincera. Son conocidas por una fe sincera. Mire lo que dice el versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Eso es en Timoteo, pero que primero dice, la cual habitó primero en quién, en tu abuela Loida. Y Pablo dice después, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Una fe no fingida es una fe sincera, pura, genuina. Sincera quiere decir sin hipocresía, sin falsedad, mis hermanos. O sea, lo que estás viendo aquí, eso es lo que es, no hay más nada. No hay nada escondido. Eso es, sincera. No vamos a entrar en la palabra sincera, que ya ustedes lo han escuchado otras veces aquí cuando hemos hablado de lo que pasaba en los mercados con la artesanía y lo que le ponían cera a las cosas artesanales que partían. Ahora, una fe sincera. Esta era la fe que tenía Loida. Era la fe que se lo había transmitido a su hija Eunice. Y esa era la fe que ellos habían impactado. Estas dos mujeres habían impactado la vida de Timoteo, porque Pablo dice, y estoy seguro que habita, que reside en ti, que mora en ti también. Hermano, esto es importante. Esto realmente para mí, no sé, para ustedes, yo siempre trato de enfatizar esto acá. Es importante que las personas nos conozcan cómo somos en todas partes. No solamente aquí el domingo en la iglesia, sino que nos conozcan el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes y sábado. Pero sobre todas las cosas, que nos conozcan en la casa. Que nuestros hijos nos vean tal y como somos. Que no andemos nosotros haciendo con una doble personalidad, con una máscara, siendo hipócritas, comportándonos, hablándonos, vistiéndonos de una manera el domingo cuando vamos a las cosas del Señor en cualquier día de la semana, y en casa de otra manera. Esto es importante. Loida tenía una fe sincera, transparente. Lo que Eunice, sí, le puso por nombre Eunice, un nombre griego, porque la cultura tal vez influenció en ella, pero era una fe sincera. Se había entregado a Dios de corazón. De corazón. Y eso es lo que Eunice estaba viendo en su madre Loida. Y eso fue lo que Eunice le pasó a Timoteo con el apoyo de su mamá, de su abuela. Y Timoteo, Pablo reconoce, y no solamente Pablo, los que vivían allí en Listra daban testimonio de que este varón, de que este joven tenía buen testimonio. Por eso Pablo se lo lleva con él. ¿Por qué? Porque había en él sinceridad en su corazón para con Dios. No había hipocresía. No somos de una manera aquí, otra manera en otro lado. Yo creo que Loida y Eunice, a pesar de que no se conoce tanto de ella, sí se menciona mucho por esto que dice aquí. Usted puede hacer search luego y verá lo que le estoy diciendo. Hay dos cosas por la cual esta abuela y esta madre fueron conocidas.
La primera, por una fe sincera. El punto que le quiero mencionar aquí, hermano, es mostrar el amor de Cristo con acciones diarias. Refleja el don de amor del Espíritu Santo fomentando la fe en los demás. Mostrar el amor de Cristo con acciones diarias, viviendo el Evangelio diario. No hay que esforzarse, es ser quienes somos. Eso es todo. Esto no lleva a un esfuerzo allí de que, ay, que me va a ver fulano, ay, que me va a ver el otro. No, sea como usted es. Que lo aprendan a conocer, a querer, a respetar, a amar como usted es. No hay cosa mejor que esa. Porque entonces sus hijos, nuestros hijos, cualquiera que le pregunte va a poder ver lo que somos, y ellos sin pena, pueden decir, no, mi papá, mi mamá, tranquilo, así son. No tienen que ponerlo, no tenemos nosotros como padres que ponerlo en un spot, en un sitio difícil a nuestros hijos para que entonces se la están inventando allí de que, no, porque mira, no. Lo que hay es lo que hay. Porque no hay perfección. Cuando es sincero, es imperfección porque ninguno somos perfectos. ¿Te das cuenta? Sincero. Estas mujeres fueron conocidas por una fe sincera. Eso dice en la Escritura, eso Pablo le dice. Y segundo lugar, fueron conocidas por enseñar las Escrituras a Timoteo desde su niñez. Esos son los dos aspectos de estas mujeres. Conocida por su fe sincera, conocida por enseñar la Escritura a Timoteo. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo sabía las Escrituras de su niñez porque alguien se la había enseñado. Y quiero dejarle saber que de seguro no fue su padre griego. No, fue su abuela y su mamá, porque eso dice la Escritura. Su abuela y su mamá le habían enseñado las Escrituras a Timoteo desde chico. Desde chico. La fe sincera de Loida y Eunice las llevó a enseñar a Timoteo las Escrituras desde pequeño. Ellas siguieron la instrucción de Deuteronomio 6, que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. No es solamente decirle dónde están las Escrituras, hermanos. No es solamente citarlas, Deuteronomio 6 y 7, sino es leerlas con ellos. Es explicarle hasta donde usted entienda acerca de ellas. Explicarle aquellas cosas que tal vez ellos no entienden y que usted, Dios el Espíritu Santo, te las ha revelado y usted ha sido instruido anteriormente. Es orar por ellos. Sí, muy importante orar por ellos. Nunca dejemos de orar por nuestros hijos. Pero mientras tengas tiempo, escúcheme bien, tal vez esto sea lo más importante que te voy a decir hoy. Todo es importante, pero relevante. Ora con ellos. Orar por ellos siempre. Pero mientras tengas tiempo, ora con ellos. Créame que eso va a ser una diferencia enorme en la vida de tu familia, de tus hijos. Eso crea un bond, una unidad, algo espiritual que solamente Dios puede explicarlo. Eso solamente con Él. Es algo maravilloso, hermano. Practiquemos eso, hermano. Es que están chiquitos, muy chiquitos todavía. No importa, mientras más chicos mejor. No, que están grandes ya, que ya no quieren orar. No importa, inténtelo.
Inténtelo. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese este viejo, no se apartará de ella. Proverbios 22:6. ¿Qué enseñanza tiene este pequeño versículo aquí? No Proverbios 22, sino de que Loida y Eunice enseñaron la escritura a Timoteo. Estas mujeres no dejaron la enseñanza exclusiva de la palabra de Dios a la iglesia, a la sinagoga. No, ellas no se la dejaron al rabino del pueblo, al maestro de escuela dominical, o al pastor un domingo en la mañana, o un miércoles en la noche. No. Ellas la practicaban en la casa. ¿Ve? Ellas la practicaban en la casa. ¿Y sabe qué? Ellas asumieron un papel, como digo aquí, activo, relevante en la vida de Timoteo. Hermanos, enseñar la verdad de Dios establece claramente un fundamento que perdura por las generaciones. Por las generaciones. Mire, esa fe sincera, esas enseñanzas, esos testimonios, trajo como resultado un misionero entregado. Sí, Timoteo fue un misionero entregado. Timoteo fue un pastor que se esmeró en cuidar la doctrina. Lea las cartas de Timoteo para que usted vea. Timoteo fue el pastor de la iglesia de Éfeso. Y allí Pablo lo quería mandar a otras iglesias donde habían iglesias que se estaban apartando de la verdad. Pablo tenía sumamente confianza en la teología y la doctrina de Timoteo. Porque hubieron unas abuelas y una madre que desde niño instruyeron. Lay down the foundation. Para este joven que Dios llamó y usó de una manera poderosa. Un escritor del Nuevo Testamento. Una inspiración para muchos jóvenes cuando se traen campamentos de jóvenes, cuando se hablan entre los jóvenes. A este joven Timoteo se cita muchas veces. ¿Por qué? Porque la palabra dice, y nadie tenga en poco tu juventud. Era joven cuando recibió su llamado, pero lo aceptó con seriedad. Y honró a Dios en esto. ¿Gracias a qué? A una abuela y una madre que le creyeron a Dios, que vivieron en una cultura que las influenció. Y sí, es verdad. Por eso quise hablarle al principio de eso. Pero no determinó el rumbo de sus vidas espirituales. Como tampoco debe determinar el rumbo de tu vida espiritual y la mía, de tu familia, aun cuando estemos en ese país. Lo que determina el rumbo de tu vida espiritual y la mía, de nuestra familia, es lo que dice la palabra de Dios. Esta es la brújula. ¿Ve? Cristo es el que determina el rumbo nuestro. No importa dónde estemos. La fe sincera, las enseñanzas y el testimonio de Loida y Eunice trajeron allí un ejemplo para pastores. Timoteo es un ejemplo para pastores. Y un hombre consagrado para el servicio de Dios, del cual hoy todavía estamos hablando. Realmente el legado de fe de estas mujeres trasciende la eternidad. Porque lo impregnaron, lo implantaron en la vida de Timoteo. ¿Qué enseñanza nos deja o nos da la historia bíblica de estas dos mujeres de fe? Para ir cerrando ya. Bueno, lo primero es que modelar la fe de manera auténtica, sincera, genuina, tiene su recompensa. Tiene su recompensa, mis hermanos. Esta fe se nutre mediante la oración y el estudio constante de la palabra de Dios. ¿Cómo se nutre esa fe auténtica, sincera? Mediante intimidad con Dios, mediante la lectura de la palabra y dejando que Dios siga moldeando nuestros pensamientos, transformando nuestros pensamientos.
Y esa fe suya y mía va creciendo en nosotros para que podamos transmitirla a aquellos que están alrededor nuestro. Segundo, empezar a temprana edad la enseñanza de la palabra de Dios es lo ideal. Empezar a temprana edad la enseñanza de la palabra de Dios es lo ideal. ¿Y qué tal, dice usted? ¿Qué tal? Bueno, mi hermano, pero es que ya yo conocí a Cristo de adulto. Ya mis hijos están grandes. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para orar por ellos. Nunca es tarde para orar con ellos. Nunca es tarde. Lo ideal es empezar de chicos. Tercero, la cultura puede influir, pero no va a determinar si tus valores espirituales, morales están bien cimentados. Eso aplica mucho para nosotros aquí donde estamos. La cultura va a influir, sí. Va a ejercer presión, sí. Pero si tus valores espirituales y morales están bien cimentados en tu vida, créame, eso va a prevalecer. Eso va a prevalecer. Cuarto, en la unión hay más fuerza. En la unión hay más fuerza. Loida y Eunice unieron fuerzas para ministrar la vida de Timoteo. Tal vez usted dice, bueno, es que yo solamente estoy sola, no, estoy luchando sola. Bueno, en primer lugar, te quiero recordar en este día, no estás sola. Cristo está contigo. Eso es lo primero. Después uno dice, sí, pero es que yo necesito a alguien de carne y hueso. Yo sé que Cristo está conmigo. Eso es verdad. También necesitamos a alguien de carne y hueso. Ore al Señor que te dé alguna hermana, mentora, alguien quien usted pueda confiar para que juntas, unidas en oración, oren por los hijos. Oren por su familia. Eso es importante. Aquí hay un ministerio de oración hermoso en esta iglesia. La gloria para Dios, pero hermoso. Pida oración. Venga y únase al ministerio de oración los jueves en la mañana a las 10 de la mañana. Dice, hermano, yo trabajo y no puedo llegar el jueves. Mándele un texto al ministerio de oración. Entre al email y mándele un email. Hermano, pero yo quisiera el contacto físico. Pues venga los domingos temprano en la mañana y usted va a ver una mesa que dice allí oración. Podemos orar por usted. Y estoy seguro, garantizado que más de una, más de 5, más de 10 van a estar dispuestas a irse a cualquiera de las oficinas a orar. Estoy convencido de eso. Busquemos eso. Busquemos eso, mis hermanos. Quinto y último, esmérese en la siembra, deje los resultados a Dios. ¿Sí? Porque Él es el que puede, Él es el que da los resultados, nosotros no. Ahora, Loida y Eunice se esmeraron en sembrar ¿qué? La palabra del Señor desde la niñez. Y de vivir una vida transparente. Que le pusieron nombres griegos y que la cultura influenció, sí. Que se casó con un hombre griego, Eunice. Bueno, sí, Salomón, Sansón también le hizo lo mismo a sus padres. No, esta es la que yo quiero. No, pero habiendo tantas mujeres en Judá, en Jerusalén, y ahora tú quieres ir con la de los filisteos. Bueno, cometió el error. Y allí está. Eunice no era menos que él, ni más. Ella se casó con él, bueno, está bien. Pero perduró lo que su madre le había enseñado en el corazón. ¿Te das cuenta? Y juntas las dos influenciaron a Timoteo. Eso podemos hacer. También estas mujeres nos recuerdan de ser agradecidos por nuestros mentores, por nuestros familiares, amigos, obreros del ministerio, que han tenido una fe sincera y lo cual han impactado nuestras vidas y nos han dado ejemplo. Estas mujeres nos recuerdan eso. Loida y Eunice fueron cartas abiertas leídas por todos, como vimos anteriormente. Loida
y Eunice fueron cartas abiertas leídas por todos. El legado de la fe en Cristo Jesús será el tesoro más importante que podemos heredar a nuestros hijos, nietos y familia. El legado de la fe en Cristo Jesús será el tesoro más importante que usted y yo podamos dejar a nuestros hijos, nietos y familia. Así que, hermanos, cuando pensemos en Loida, en Eunice, cuando leamos entonces la carta de Timoteo, acordémonos de esto que hemos hablado hoy. Oremos por sabiduría para seguir cultivando nuestra fe mediante la oración y las Escrituras. Que Dios nos siga dando sabiduría para que nuestra fe siga creciendo y que nuestra fe pueda seguir impactando a aquellos que están a nuestro alrededor. Oremos por oportunidades para enseñar la verdad con claridad, sembrando la semilla de la fe para la próxima generación. Para la próxima generación. La meditación de hoy es corta y dice así: Loida y Eunice hicieron lo suyo y Dios las bendijo. Ahora le toca a usted y a mí. Ahora le toca a usted y a mí. ¿Sí? Usted dice, no, que ya yo a mi edad, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo yo puedo influenciar? ¿Cómo yo puedo impactar? Déjame recordarte algo que el Señor Jesucristo hizo en la boda de Canaán. ¿Cuándo sirvió el mejor vino? Al final. El de más alta calidad. Al final. No al principio, al final. ¿Pero sabe por qué? Porque fue Jesús quien lo hizo. Fue Jesús quien lo hizo. No piense que es tarde para dejar un legado y un impacto en la vida de tu familia, de tus nietos, de los que te conocen. No es tarde si Jesús va contigo y lo hace contigo. No es tarde. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gloria y te damos honra y te damos gracias. Gracias una vez más por cada una de las madres presentes. Recordamos con amor y cariño las ausentes. Y te damos gracias, Señor, por lo que cada una de ellas ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas.